En el siguiente documento se hablará acerca de la política francesa, una línea de tiempo la cual explicará los procesos políticos de Francia en las últimas elecciones. También se hablará acerca de cuál es la ideología política y las ideas primordiales, y sobre todo el mapa de actores políticos. Para poder hablar sobre la cultura política en Francia, tenemos que regresar varios años atrás, llegando hasta el año de 1959, siendo en este momento cuando se le hace el nombramiento a André Malraux como ministro de los Asuntos Culturales en Francia. Pero no se puede decir exactamente que este le dio inicio a la cultura francesa. Todo viene en un proceso longevo de opinión pública definido como excepción francesa. La necesidad de que hubiera un ministerio viene debido a la necesidad de que permanecerían los valores izquierdistas, es decir, todos los actores artísticos y culturales. El proceso electoral en Francia se lleva a cabo de la siguiente manera. El presidente o jefe de Estado es electo por sufragio universal directo por los votantes franceses. Registrados al momento de la elección, el mandato dura 5 años y solo es renovable una vez. Para ser elegido, el candidato debe de haber obtenido la mayoría absoluta de votos emitidos. Si nadie los obtiene, como ha sido en el caso de todas las elecciones presidenciales hasta la fecha, se procede a votar en una segunda vuelta. En la segunda vuelta, solo los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera vuelta permanecen en la contienda y el que obtenga la mayoría de votos es el presidente electo. En el énfasis político, el mapa de actores es utilizado para demostrar una realidad dinámica y cambiante del proceso electoral en este momento. De igual forma, como se mencionaba, ayuda al análisis y planificación de frutos estructurales. En estos mapeos se determinan las posiciones y roles de cada uno de los actores para ver el papel que tiene ante la sociedad como dentro de la misma política. Elecciones 2017. Francia. 20 de marzo de 2017. Se presentan los candidatos para la primera vuelta de las elecciones de Francia 2017. Los principales candidatos son Emmanuel Macron, tiene 39 años, es un liberal centralista, defiende el mercado único y de la Unión Europea y promete que Francia siga siendo un país hospitalario. Marine Le Pen es una candidata ultraderechista de 48 años que propone que los franceses sean primero, auspicia el Brexit. François Hollande tiene 63 años, conservador, apuesta por liberalizar leyes laborales y propone recortes en gastos públicos. Jean-Luc Mélenchon, candidato de extrema izquierda de 65 años, que apuesta por renacionalizar sectores estratégicos y partidario de salir de tratados europeos. Primera vuelta, 23 de abril de 2017. En esta primera vuelta, Emmanuel Macron obtuvo el mayor apoyo de los votos con un 24% y en segundo lugar quedó Marine Le Pen con 21,3%. En tercer lugar se encuentra Francois Fillon con 20%. Emmanuel Macron y Marine Le Pen son los candidatos a la segunda vuelta. Primero de mayo de 2017. Los opositores de la ultraderechista aprovecharon la marcha para manifestarse en contra de que Le Pen se impugna en la segunda vuelta, lanzando bombas molotov e hiriendo al menos 2 policías. 2 de mayo de 2017. Debate electoral entre Macron y Le Pen. 7 de mayo de 2017. En esta segunda vuelta, Emmanuel Macron tiene más del 60% de los votos y se perfila como nuevo presidente de Francia. ...14 de mayo de 2017... toma de posición.
Emmanuel Macron se convierte en el presidente más joven de Francia. La cultura política de los habitantes de Francia para las elecciones de su gobernante aglomera gran parte de la sociedad de este país, ya que más del 70% de su población participa en las elecciones. Los partidos políticos en Francia que han estado en la presidencia han cambiado. Esto quiere decir que la sociedad en Francia busca mejorar su situación política y no solo votan por un partido por tradición, como es comúnmente aquí en México. Algunos de los partidos políticos de Francia son Partido Socialista, Frente Nacional, Partido Comunista Francés y En Marcha. Los dos candidatos principales muestran ideologías diferentes. Por un lado tenemos a Emmanuel Macron, quien era parte de un partido tradicional en Francia, pero apenas 10 meses creó su partido, En Marcha. Macron es principalmente atractor de ambos pensamientos, derecha e izquierda, y fue este pensamiento antidivisión lo que le consiguió tantos simpatizantes, además de su discurso anti-establishment y pro-globalización. Por supuesto, también promueve la lucha contra el cambio climático y el terrorismo. Por otro lado tenemos a Marine Le Pen, quien es de la extrema derecha y presidente del partido Frente Nacional. Se había postulado para las elecciones del 2012, pero perdió. En su agenda radical habla sobre políticas economistas proteccionistas, antiglobalización y en contra de los migrantes y de la Unión Europea, a diferencia de Macron, quien tiene un discurso totalmente liberal. Más de una cuarta parte de la Francia actual, titubeante en lo económico, desdibujada en Europa y castigada por el terrorismo yihadista, se ha visto reflejada en el partido de Marine Le Pen, un partido de orígenes filonazis, discurso cabestro y personalismo patriarcal convertido hoy en una fuerza indescriptible. Pero Macron esquivó los intentos de que lo etiquetaran como un nuevo François Hollande. Creó un nuevo perfil que resonó entre la gente desesperada por algo nuevo y así ganó las elecciones. Using Powtoon.